Bueno, a mitad de los años 90 en Santiago de Chile yo crecí escuchando bandas de thrash metal, incluso de brutal metal chileno como Criminal y como Dorso. Y entre Eurofome y otros que nos dejaban en la enseñanza media, leía a J.G. Ballard y a Philip Joseph Farmer. Y asimismo iba al portal Lion a conseguirme en VHS, las películas que recomendaban en el Maldita Sea. Pero solo cuando empecé a leer los libros de Álvaro Izama, como Caja Negra, como Música Marciana y posteriormente los cuentos de los muertos, supe que eso podía convertirse en literatura. Así que Álvaro, no tengo eh, que decirte que abriste camino a una legión de freaks como yo para validar sus preferencias y que es un enorme, enorme gusto tenerte aquí en Notas al Margen, Espacio y Cultura. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, muy bien, gracias. Acá desde un acalorado verano en medio del Festival de Viña, que está muy raro. Yo vivo en Santiago, pero lo vimos anoche por televisión. Hubo un comediante venezolano, fue insultado por el público, dijo que la prensa amarillista lo había querido destruir. No, delirante todo, pero como tiene que ser Viña también, una vergüenza como Claro. siempre. Sí. No, pero bien, 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 bien. Gracias por la invitación, Felipe, y hablar de libros, pues, y nada, la raja, también feliz, ¿cachai? Honrado. Siempre un No, gusto al también. contrario, era un viejo anhelo que yo tenía, tenerte acá en el espacio cultural. Gracias. Oye, ¿cómo recuerdas culturalmente esa época que yo acabo de describir? O sea, los primeros años de retorno a la democracia y la movida, entre comillas, cultural alternativa que estaba en el Paseo Las Palmas, en Portal Lion, ¿no? Yo momento que no la recuerdo bien, pues yo soy de Villa Alemana, en realidad, de Claro. Valparaíso. Entonces, yo en general crecí en Villa Alemana, que era una ciudad donde apareció la Virgen María, a un chico que luego se volvió, hizo el tránsito. Y en los 80 y los 90 era una ciudad medio marcada psíquicamente, raro todo, como siempre. Y se llenó de bandas de rock, de punk, de metal, ¿cachai? Y empezaron a convivir todas juntas y de ahí salieron varias, donde se me ocurre Villanueva Rock, de pronto la Sonora Llegar, que sigue rodando hasta el día de hoy, la Floripondio, que fue una banda Nada, la Floripondio, sí. originó Chico Trujillo, y Chico Trujillo originó Bloque Depresivo también, o sea, los efectos. Entonces, ese melting pot, esa zona de encuentros de comienzos de los 90 fue para mí súper importante. Y por otro lado, yo estudiaba en Valparaíso, entonces tenía una cosa rara en que había toda una escena musical de metal, punk, muy crossover, así como muy mezclada en la ciudad donde yo vivía, que era, lo que importante era que cambio de discos, libros, cassettes, revistas, fanzines, lo que corresponde a una escena. Y además en Valparaíso, donde yo estudié en Playa Ancha básicamente lo que hacíamos con algunos amigos era fanzinear, era armar revistas, cambiar libros, cambiar fotocopias. No sé, ahí estaban, en Playa Ancha se cruzaba mucha gente que estaba en periodismo, estaba en literatura, gente que ahora escribe, amigos que son críticos de música, que escriben teleseries. Estoy pensando en Luis Ponce, ponte tú, ¿cachai? Estoy pensando en que escribe las teleseries de Megavisión, algunas. Marcelo Contreras, que es crítico de rock. De pronto se cruzaba el Gonzalo Massa, que escribe las películas de Lely un rato. También, no sé, entonces una zona de encuentros, ¿cachai? De fanzines, de cruces, que para mí siempre fue como importante, como que percibir la cultura, la literatura o la escritura desde esos cruces, no es de una formación jerarquizada, y que para mí era relevante. Yo soy hijo de profesores de castellano, de profesores tenía una biblioteca eh, más o menos buena en la casa, pero por ejemplo, los libros del realismo social chileno duro, bueno, el lumpen chileno, no sé, Méndez Carrasco, Gómez Moreno, el Paco Ribano, estaban en la biblioteca de la universidad, porque un profesor que hacía investigaciones sobre chilenismo lo había dejado. Entonces, era ese descubrimiento de encontrar los libros con la fecha de las bibliotecas, cambiar discos, cambiar revistas, leerla, hacer de tesis, ¿cachai? Escuchar metal, escuchar punk. Pensar que había también una cuestión, y a mí esas cosas me gustaban, y la televisión también, el cine de horror, pero también eso está en el mismo lugar que la poesía, en cierto modo, para mí por lo menos. Claro. Justo eso te iba a preguntar, bueno, en Villa Alemana, ¿cómo te conseguías justamente esto? Bueno, en una época además que
el internet no era lo que es hoy, ¿verdad? Que con una búsqueda en un celular, pues puedes encontrar los referentes o bajarte incluso la música, las películas, los PDFs. ¿Cómo te ibas consiguiendo los Que- cómics? ¿Cómo te ibas consiguiendo los libros que no Yo creo circulaban pensando? O sea, yo lo tengo fresco como si fuera ayer, que no había una circulación de libros más allá de lo que marcaba un canon y una academia y además una propuesta que era como, pues, cómo habíamos regresado a la democracia, ¿no? Entonces, justamente eso más clandestino, más underground, ¿cómo te lo ibas consiguiendo? ¿A partir de los amigos que iban a Santiago? ¿Cómo fue? no, yo creo para nada. Yo creo que ponte tú. En general, claro, había gente que venía a Santiago y traía cosas, pero yo tengo la sensación de que yo crecí en la quinta región, que es el lugar donde Juan Luis Martínez, que es un poeta de vanguardia, armó una lectura de la vanguardia. O sea, es un lugar donde Claudio Bertoni se retiró a leer el poeta Bertoni se retiró a leer a Concón a fines de los 70 80, ¿cachai? Se cambiaban porque uno funcionaba en el intercambio, funcionaba en la comunidad, funcionaba en la fotocopia. Si alguien tenía un libro, no sé, pues Wolf, Bret Easton Ellis, Stephen King, lo cambiaba todo. Y así, no sé, me acuerdo, yo vi a, ponte tú, unos psicópatas, que no psicópatas, le digo, unos ansiosos que tenían una librería que estaba en una galería de Viña comercial, que tenía una librería rara de ciencia ficción, que la tenía el Miguel Vargas, que ahora escribe policía y es el decano de la Universidad Andrés Bello y organiza el festival De literatura negra, ajá, sí, Cultura Negra que es en Viña. El sí. Miguel un poco tenía una librería y vendía ciencia ficción, y ahí uno llegaba a ciertas cosas, o uno leía también leía James Ellroy, leía William Gibson, leía toda esa gente cruzada, ¿cachai? Y rescataba ahí de los suplementos culturales. Las librerías de viejo eran importantes, resentarte en las librerías a mirar, no sé, yo creo que era un mundo muy cariñoso desde el punto de vista del intercambio, para mí por lo menos, y buena parte de mis amigos de esa época y de ahora, amigos de ahora provienen de esa época justamente a partir de esos intercambios, esos cruces, de esos proyectos, de esas revistas, esos fanzines, de esas conversaciones perdidas sobre escritura, y siempre con, no digo una voluntad anticanónica, pero siempre con una lógica fuera de lo que nos está pasando en la universidad, o lo que está eventualmente como de moda, ¿cachai? O sea, estoy pensando uno leía el Medel desde ese lugar, ¿cachai? El Ujú, Medel ujú. era súper natural leerlo, igual que Ramón Díaz, ponte tú, ¿cachai? Sí, pues Fuguet era alguien que estaba cruzando tendencias en ese momento. El problema era claro, que uno tenía que armarlo con esos pedazos, y de ahí uno empezaba a leer y, de cierto modo, como escribir, ¿cachai? Hace unos meses atrás, yo me acuerdo, estaba en una reunión, y una reunión de trabajo, era un jurado de algo, y alguien habló de la biblioteca, y yo dije, no, yo nunca he ordenado la biblioteca. O sea, yo tengo todo junto, ¿cachai? Todo mezclado. Entonces yo decía, bueno, es la moda que tengo, la manera que tengo de pensar, y me quedé pensando en esa biblioteca y pensando que, claro, yo no la cruzo, porque justamente también cruzarla, es lo que me invita justamente a hacer esas lecturas, ¿cachai? No sé. Sí, Es una cosa sí, que viene de esos momentos también. Viene de los libros, el boom que estaban en la casa, pero bueno, los libros de eso. Stephen King que alguien se conseguía, ¿cachai? Claro, en este libro, de hecho, el deslizamiento, ¿no? Hay una crónica que justo señalas eso, que por cada libro que te dejaban leer o que te tocaba leer del boom, te bajabas un Stephen King. Claro, Entonces justo esos cruces son interesantes para luego, y esa era la pregunta, es, bueno, ¿y cómo hace uno el brinco, cómo hace Álvaro Bizamo, ¿no? El brinco a la escritura? Porque finalmente hay una inquietud eh, de todo lector que es no hallar específicamente tal vez un texto que te interpele, que te represente directamente, entonces lo escribes tú, ¿no? Entonces, ¿cómo se produjo eso? Ese brinco de la lectura a la escritura, es del raro. Álvaro lector al Álvaro escritor. Sí, 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 o sea, siempre escribí ficción, cuentos, nunca tuve la pretensión de nada, o sea, no, de publicar, ni ir a taller, ni esas cosas, no, por lo menos cuando estudiaba. Y luego todo en un cruce como con amigos, ¿cachai? Y luego sucede que, claro, yo me puse a hacer periodismo en unos momentos, me puse a hacer crítica literaria, y estaba armando Caja Negra, y me demoré como 5 o 6 años armando Caja Negra. Algunos fragmentos se publicaron en La Calabaza del Diablo, Mm, otros y en otros lugares, ¿cachai? En la medida que lo iba escribiendo. Y de pronto yo tenía un libro armado con crónicas por una editorial que me habían pedido, y no sé qué.
Y la editorial no lo quiso. Ah, la editorial se enojó porque había publicado otro libro, queso, esos quesos editoriales. Y yo me enojé y bajé ese libro de crónica que está perdido y que se perdió, ¿cachai? No, tampoco lo voy a hacer, que no tiene sentido. Y me acuerdo que llamé a Andrea Palet, que no sé por qué yo la conocía, porque era Ujú. Andrea, Sí, la claro. Ediciones B, le dije, mira, ¿sabes qué? Tengo este libro, tengo esto, que era un boceto así, todavía me faltaba un tercio de caja negra, y lo queréis, míralo, pues, o sea, tengo un libro de crónica, tengo esto otro. Y la Andrea dijo, bueno, veamos, quiero hacer esto otro. Y ahí hicimos, armamos caja negra y eso fue todo nomás, ¿cachai? O sea, y caja negra también fue un libro que se fue escribiendo, yo diría, como en la primera mitad de los 2000, ¿cachai? Pues yo fui crítico literario mucho rato, estuve en La Tercera, en ¿Qué pasa? En alguna revista, en otras revistas, estuve después, me fui como columnista del Mercurio, me llamaron del Mercurio. Entonces también ese libro era una reacción, que genera una reacción a lo que estaba leyendo en ese momento, o sea, como a lo que era la literatura chilena en ese momento, que no me gustaba nada, entonces como que Claro. y no me gustaba nada porque también no veía cuestiones relacionadas ponte tú, con el lenguaje o con la biblioteca o con preguntas que estaban circulando. Ya había circulado Bolaño ya había hecho todos los daños que podía haber hecho. Yo lo había leído en los 98, 99, 2000. Pero en general lo que estaba sucediendo también era la pregunta por una biblioteca donde yo miraba las lecturas locales absolutamente enclaustradas, absolutamente poco. A mí no me interesaban en realidad, o sea, no es que no me interesaban como lector, me parecía que estaban fuera de las cuestiones que a mí me parecían interesantes o me parecían atrayentes mientras escribía Caja Negra y en Caja Negra empecé a poner todo lo que no estaba, todo lo que quería leer, es cierto, como robots gigantes, monstruos de Marvel, enanos, ¿cachai? Claro. Ese diccionario me acuerdo que me gané una beca al Consejo del Libro para escribir eso, lo escribí como una beca al Consejo del Libro, que me sirvió para comprar, me acuerdo, me había mudado recién y me compré un refrigerador con esa beca, entonces como que. Pero eso tenía que ver con eso, tenía que ver con poner todo eso un libro también escrito como desde esa biblioteca rota, ¿cachai? De esta biblioteca rota. Un libro que yo tenía, no sé, pues estaba muy pegado viendo Godard, estaba muy pegado viendo, ¿cachai? Leyendo a Ruiz más que viéndolo, ¿cachai? Muy pegado y de pronto muy, muy, muy metido con esas zonas, ¿cachai? Con esas zonas que eran, no sé, pues, la relectura de Bolaño, la relectura de Borges, la relectura de Shaw, la relectura de Wilcock, la relectura de Marcel Shaw, pero también iban del lado de la lectura de Raúl Ruiz, de la lectura hay un libro de Diego Curubeto, que era un cineasta argentino, o sea, un crítico argentino que me De cine interesaba, bizarro, ¿no? Así. Claro, ¿verdad? La primera edición, pero ponte tú, estaba también leyendo Lamborghini, ¿cachai? Estaba Ah, leyendo como. Me acuerdo de un crítico que me había tocado leer Aira, ponte tú, había empezado como a leer Aira y había entrado como Piglia también en ese momento fue importante. Mucho, mucho para mí fue, y cada vez se me ve más relevante, Yamel Altit, que era una escritura que a mí me interesa mucho, cada vez me interesa más en ese punto, y me interesaba mucho en ese momento, sobre todo por Lupérica, el padre mío, por los procesos de los años 80, Julio Martínez, que me parece que, a mí que había escrito una nueva novela que era un libro de poesía experimental Bertoni, que me acuerdo que alguien que yo estaba leyendo en ese momento muy, 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 muy fuerte, ¿cachai? Como en ujú, ese punto. Súmale, no sé, pues a los clásicos, Ballard, la ciencia ficción, y eso, pero realmente me tocaba como libro literario la última novela de Harry Potter, pues, claro. o la última novela de, no sé, pues, Hernán Rivera, ponte tú, que Sí, era divertido porque, bueno, la columna de Álvaro se llamaba El Come Libros claro, el y Mercurio. a Pero mí esa parecía, no era de crítica, ¿no? Por eso yo ya había publicado una novela, entonces yo ya me negaba a hacer crítica, no, era ah, una columna, más sí, que era una te. columna de, sí, pues de opinión de un lector o de volcamiento de tus, justo de estas bibliotecas Cómico. rotas, me encantó ese término y estos cruces, pero era muy divertido porque salía en un suplemento literario los días sábados y salía una columna de un muy consagrado dramaturgo, psiquiatra, y que platicaba acerca de sus pesquisas en librerías y salía la columna de Álvaro que era completamente distinta. Entonces era interesante porque creo que en ese momento, que eran, como bien dicen, mitad de los 90 finales de los 90 en realidad, No, era que eh, mitad de los 2000 más bien. sí, sí, porque se estaba reconfigurando también el campo
campo literario. Mira, yo la tengo Claro, la tengo en edición de Bruguera, esta, la de Caja sí, Negra. primero, Es verdad. Bueno, y yo identifico más o menos unas tres, cuatro etapas en tu producción, ¿no? En tu carrera. La primera, esa ya la hemos tú y yo también comentado un montón de veces y la han dicho otros, que tiene que ver con este libro, con Caja Negra y con Música Marciana, en donde algo así dijiste en una entrevista que te interesaba que el mundo se acabara como tres, cuatro veces por novela, ¿no? Es decir, ahí sí, está volcado el freak power, o lo que se llamó el freak power sí, es un invento, es una nombre, ¿no? invención que hizo el Pato Jara, weón. Claro, exacto. El No, Patricio Jara, sí. pero más que esa idea que me parece a mí, que todavía la sostengo, ¿cachai? Que una cosa, me interesan las formas de la destrucción y las formas esa cosa escatológica me Sí. interesa, ¿cachai? Me interesa mucho como tema, como tropo, ¿cachai? Mm, Sin procesarlas demasiado, porque yo creo que cuando uno las procesa, dejan de ser productivas para uno. Eh, pero en ese contexto me interesaba una frase de Ruiz que decía, creo que en su poética del cine, decía que una película tenía 350 planos, una cosa así, que cada plano era una película. Entonces Caja Negra y música están escritas con la idea de que cada página es una novela. O sea, cada ujú, página... sí. todavía lo sostengo. O sea, yo creo que todavía una cosa que más me gusta cuando escribo ficciones es que la ficción va por un lado y encapsula otra historia. Y esas como narraciones como enmarcadas y que son virales respecto unas de otras, esas cuestiones medias, relaciones como fractales en términos de estructura me interesaban y eso está un poco en somos hijos de Marx y la Coca-Cola, me acuerdo que era una frase que Claro. Sí, pero además del tema, el asunto, o sea, estaba hablando de la estructura, ¿no? De estas novelas, pero además del asunto temático, es decir, lo que platicábamos, lo que conversábamos al principio de la entrevista de volcar unas preferencias personales y que tenía que ver con eso, con el cine de terror, con los escritores alternativos, los que circulaban en fotocopias, con eso. Y después viene Estrellas Muertas y Ruido, ¿no? Y ahí en Estrellas Muertas y Ruido entra de manera más protagónica, no significa que no estén en estos primeros libros, pero sí de manera más protagónica esta suerte del rescate de la memoria, de trabajar con el tema de la memoria. ¿Fue consciente ese salto? Es decir, ya en el tercer, cuarto libro te vas a meter con cuestiones justo de no, o sea, indagación, no, digamos, ¿no? nada, ¿No? para nada, para nada, no, no fue modo alguno propósito, no, no. O sea, Estrella se escribió de un modo casi, la primera versión que me la escribí en un mes, de un viaje, y mientras estaba escribiendo 100 libros chilenos y estaba terminando y circulaba música marciana. Entonces, Estrella funcionó de ese lado y la única premisa que tenía con Estrellas, porque en realidad no, era la siguiente, que era que le iba a quitar todo lo que estaba en el otro libro, que era la cuestión paródica, satírica y la cita pop y iba Claro, a dejar un poco como desnudo el texto para ver si funcionaba y funcionó. Ahora se produjo el hecho de que me acuerdo de haber ido, cuando salió Estrellas, me acuerdo que pasó, y esto siempre lo cuento, es divertido. Pasé una semana a estar en algunos foros sobre literatura de terror, Star Wars y todas esas cosas, a estar en foros sobre la memoria de la dictadura, ¿cachai? eso. Y yo seguía siendo el mismo, ¿cachai? Y al revés, me acuerdo que un escritor de ciencia ficción, más o menos reputado chileno, me dice, oye, te vendiste al sistema. ¿Qué sistema, weón? O sea, si no hay sistema, ¿cachai? Y con ruido no, ruido es un proceso mucho más largo que es inclusive anterior a la Caja Negra, o sea, se escribió primero como crónica, luego se escribió como una segunda crónica, después publicaron un libro, luego salió como crónica de nuevo, mucho más ajustada en etiqueta negra en Perú, y luego lo quise transformar en un libro crónica, y cuando lo quise transformar no, me di cuenta que no tenía ganas de hacer periodismo, y no me interesaba solucionarlo desde ese lugar, y lo transformé y lo escribí como novela, o lo armé como novela, teniendo súper en claro, ¿cachai? Como que había procesos con el narrador y con el lenguaje y cuestiones. Claro, y está el tema de la memoria, ¿cachai? Pero Eso. también el tema de la memoria es medio lógico para la gente que en ese momento cumplimos 40 años.
O sea, le pasa a Alejandro, le pasó a Lale Costamaña, le pasa a la María José de Gallo. Hay un libro que me parece súper central, que se llama Volver a los 17, que es un Sí, libro que hizo Cortardo, con Tardo, ¿no? Sí. lo hizo Oscar que es una compilación que hizo Oscar, donde aparece, no sé, pues Nona, Alejandra, Pablo Illanes, que es un autor que a mí me interesa de sobremanera, Alejandro, Daniel Villalobos, ¿cachai? Eh, Estamos todos hablando del golpe, los 40 años del golpe. De hecho, siempre he pensado que el mejor libro de los 50 años del golpe es ese libro que hizo Oscar sobre los 40 años, ¿cachai? O sea, ya que la celebración del 20.003 fue acá paupérrima del efeméride del golpe, pero en general yo tengo esa sensación, o sea, era gente que estaba reflexionando sobre los problemas de la memoria. Estoy pensando en gente que me importa, Alejandro con Forma de volver a casa, que volvía sobre eso, ¿cachai? Alejandra, que volvía sobre eso una y otra vez en sus relatos y en Y eso, ¿cachai? Nona Fernández también, sí, sí, No, no, también, sí, claro. Daniel Villalobos, me parece que el sur, hay el Pato Jara trabajaba con esas cosas, entonces me parece a mí que hay unas vueltas interesantes ahí que tienen que ver también con un clima de época, entonces la memoria estaba ahí, había que procesarla porque la memoria también funcionaba como trauma y esas preguntas uno se las hacía, pero en el caso de Ruido fue una locura, Ruido se fue escribió durante 10 15 años, 10 12 años, y tuvo muchas versiones, y esas versiones lo más lindo que fueron siendo publicadas. La primera versión en el diario de del Mercurio del Paraíso, en el año 2000, y luego otra versión en 2004, 2005, en un libro que se llama Dios es chileno, que era una versión chilena de crónicas donde venía esa con otras más de otros autores que armó Planeta, que un poco ocupando el concepto que había hecho el Daniel Tittinger en Dios es peruano, que en sus crónicas de etiqueta negra. Y luego nada, y luego cuando lo transforma en novela, y ahí ese proceso interesante porque básicamente tanto Ruido como Estrellas son libros como de resta, de sustracción, Mm, de, de cortar, sí. de decir en esos contextos, ¿cachai? O sea, como que, esa es como mi lectura, ¿cachai? Como de ahora, ¿cachai? Sí, de Y hecho, nada, y dale. en mi experiencia lector y tratando de tomar distancia y hacer una reflexión, no son como etapas consecutivas, más bien haces correr líneas paralelas entre lo que habías llevado a cabo en Caja Negra y en Música Marciana, luego Estrellas Muertas, Ruido, Taxidermia se podría meter ahí también, y luego, para mí, es que es Los Muertos, ¿no? Que aquí haces una compilación en donde pues haces aparecer, visibilizar, pero con un gusto enorme, ¿no? Que tienes por tus personajes, a todos estos personajes como de tribu, ¿verdad? Sí, Como de tribu, ladrones de autos, pues gente que le gusta el cine de terror. Y aquí, esta es más pregunta de dale, dale. fan, ¿eh? Es Dale, bueno, por favor. el cuento que a mí más me gusta es Dieta del Orco, ¿no? Es la Dieta del Sí, Orco. Y la Dieta del Orco, pues es un largo soliloquio, ¿no? Una especie de stream of consciousness de un sujeto que, como bien decías, es decir, ya al parecer, ¿no? Supera la barrera de edad para estar interesado en juegos de rol y en literatura fantástica y qué sé yo, y en el fantasy. Pero además y bueno, y circula en un entorno que es el que hablábamos, el Portal Lion, juega ahí con gente muchísimo más joven, pero además es escritor, ¿no? Es decir, quiere volcar, a pesar de las crisis propias, ¿no? De los 40, quiere todavía agarrarse al fantasy, a una fantasía hacer algo propositivo desde la propia mitología chilena, por ejemplo, ¿no? Pero habiendo consumido bibliotecas y bibliotecas de fantasía y siempre tributándole al profesor Tolkien. Entonces, ese cuento, ¿cómo surge? ¿De dónde te viene? Porque es muy singular, digamos, para toda una comunidad que, vuelvo a lo que decía yo al principio, es decir, probablemente estábamos ahí y también están en otros países, como bien decían, mucho más cercanos a Chile como Perú y Argentina, pero en México igual. Es decir, parece que la claro, tú literatura, encuentro que no México sé, podría no sé estar si es eso, la literatura o lo que tendría que aparecer y circular y estudiarse como literatura iba por un lado y que tenía que ver, sí, con asuntos que nos interpelan a todos, ¿no? El tema de la memoria, la política, los entramados sociales más complejos, pero también esto, ¿no? Entonces, la dieta del orco, ¿cómo se te ocurre? ¿Dónde te viene?
¿Cómo se No, fue salió, armando? Ah. no, salió de un viaje. Yo ese libro, ese cuento se escribió, creo, en una hora y media de un viaje como que apareció la voz y yo la seguí, ¿cachai? Yo nunca he jugado juego de rol, pero sí he leído mucha mala literatura fantástica y pensaba también en personajes que circulaban como en, como en ese mundo, ¿cachai? No sé, es un mundo muy interesante, un mundo que tiene una muy importante cantidad de reglas o sea, no reglas editoriales, circulación, ¿cachai? Autores, sus propias lógicas. Y a veces yo me topaba con alguien, no, tengo listo mi manuscrito, 1000 páginas, te lo puedo mandar. Y nada, y los leí, no pasaba mucho con eso, pero independiente de ello, yo estaba pensando también en una voz como lanzada hacia adelante y es como esa canción de Leonard Cohen que se llama The Future, que a mí me gusta mucho. Ujú, ujú. Y hay una frase que dice Cohen, pequeños poetas que se dan vueltas por acá y tratan de hablar o sonar como Charles Manson. Yo creo que la voz de ese cuento es alguien que da vueltas y ronda. Y me parece que también es interesante. Yo me acuerdo que no me acuerdo que leía blogs de fantasía, ciencia ficción. Me acuerdo que esos blogs, me acuerdo, no me acuerdo que no sé, pasado muchos años. Me acuerdo un chico te recomendaba todos los manuales de escritura. Ahí partió, me partió. Ah, Leyendo, ah, ah. ahora me acuerdo, leyendo algún blog de fantasía o de estas cosas que uno leía como dando vueltas, las páginas, aparecía alguien que le recomendaba a los escritores, a todos los escritores, leer todos estos manuales de escritura para escribir novelas fantásticas, este programa para hacer el programa para escribir Mm, ficción. mm, Y yo me preguntaba, yo creo que la literatura tiene que ver naturalmente una relación con el lenguaje, ¿cachai? Con la experiencia de la lengua en carne viva, en construcción, en deconstrucción. Yo en general provengo un poco de esa lectura que es más cercana de pronto como a la lectura de la poesía, ¿cachai? Pero tenía esa vuelta. mm. Y me da cuenta que ahí no había lenguaje, no había mucho, y claro, y empecé a pensar, ¿quién puede, de dónde viene esta voz? Apareció esta voz, me imagino que la tele estaba prendida en Megavisión, y en esa época Megavisión era un canal súper facho y Sí. súper como derecha, un poco hasta el día de hoy, pero esa época era como súper fuerte, Ricardo Claro y todo, entonces metí todo eso y salió en la juguera y esa voz salió finita, sola, 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 Sí. sola. Y luego... Claro, me acuerdo que lo publicamos en alguna revista virtual, vía no me acuerdo quién. Creo que había para Soldán, puede haber sido que alguien me pidió una cosa, la publiqué con una ilustración súper buena. Y luego salió Los Muertos, que para mí es un libro que me gusta mucho, porque lo armamos con el Pato Jara, que en su época era la edición de editor de ediciones B. Entonces el Pato metió mano, los cuentos quedaron más o menos bien y armados y todo. Y el Pato metió, ¿no? O sea, como que fue un buen proceso. Yo le tengo mucho cariño a ese libro por eso, ¿cachai? Mm, Porque la foto la hizo mi esposa de un chico mexicano cerca del Zócalo, ¿cachai? Entonces, como que no, me parece que tiene esa vuelta. Y Los Muertos habla, o sea, y ese cuento habla de ese lugar, habla como de esa zona. Se pregunta en general, a mi juicio, yo lo escribí, no tengo mucho que decir tampoco de eso. Se pregunta por el lenguaje íntimo de esa escritura, que es una escritura de la violencia también. Yo creo que hay una escritura de la fantasía y la ciencia ficción que tiene que ver con la violencia, tiene que ver con la ultraderecha, tiene que ver con una fantasía retrospectiva que en realidad se transforma en una cuestión contrafáctica, con una ilusión de nacionalidad, con unas fantasías de poder que están ahí. Entonces, ese cuento trabaja todos esos lugares y entra en todos esos lugares a partir de la voz, fundamentalmente. ya. Sí, y además recupera piezas que ya estaban, ¿no? Este Muchacha Nazi, por ejemplo, que ya había Claro, claro. salido, ¿no? Y que encaja perfectamente en el conjunto No, de, ese libro. de estos muertos. Sí. Claro, no, pero en realidad la historia era muy lo que íbamos a hacer un libro sobre, eso porque yo ya estaba escribiendo sobre tele, en la que pasa y todo, entonces, compadre, habíamos pensado hacer un libro sobre tele, en una larga caminata, nos pegamos caminata, nos caminamos, no sé, toda la Alameda, por alguna razón, y empezamos a hacer un libro sobre tele, y de repente dije, no, bueno, yo había hecho un volumen que se llama Death Metal en el Trono Mudo en Perú, que me gusta mucho como objeto, pero también estaba pensando, había otros cuentos, entonces dije, un pato, ¿sabes qué? Probemos con esto, po, weón. Y quedó, y ahí está, el libro, no sé si le fue bien, pero hay una edición que luego hizo random, y yo le saqué un par de cuentos, le metí otro, como que un libro, cuento.
nunca se terminan de escribir tampoco, ¿cachai? No, los cuentos nunca terminan, para mí por lo menos, ¿cachai? Siempre se reescriben, se le mete algo, se le saca algo, se les pone algo, ¿cachai? Cambian los títulos, cambian, Sí, como que yo siento que, como los libros de cuentos tienen esa maniobrabilidad, tienen esa ductibilidad, como para hacer esas intervenciones, como que nada está escrito en piedra, a diferencia, ponte tú, las novelas de pronto. sí. Sí, y como bien dices, a ver, los procesos de escritura, de creación y de ensamblaje, en fin, son muy distintos son, como bien dicen, más cuánticos y ¿no? Gestálticos, más que lineales, como puede ser que son los procesos de publicación y los procesos editoriales, porque si bien, como bien dices, estás trabajando en varios frentes, pues van apareciendo primero unas cosas y Claro. después otras. Y lo último que ha aparecido, que es para mí la última etapa que te posiciona, es una etapa como o sea, sí empezaste siendo crítica, pero es una crítica muy distinta a lo que luego va a aparecer en los libros biográficos, ¿no? Estas suertes como de biografías intelectuales de Carlos Droguet, ¿no? De Pablo de Roca, en fin, que finalmente no sé, te hace, más bien lo que se percibe es como esta eh, madurez que surge, creo que de haber aprovechado estar en el entorno de la academia, ¿no? Es decir, no es, creo, me da la impresión, ¿no? de aquel que le gusta o no le gusta un disco y va y escribe, sino más bien hay estos dos libros, sobre todo estos dos libros, el de Pablo de Roca y el de Droguet, que le das una estructura en términos de hacerlos dialogar con el campo cultural chileno, es decir, no es solamente contar la historia de estos autores, sino más bien hacer un retrato situacional, digamos, o incluso situacionista, casi, ¿no? Entonces, Sí, sí. tú lo percibes de esa manera, este Álvaro ensayista, este Álvaro ya que hace una crítica literaria no de la inmediatez o no. No, no, yo creo que los libros obedecen a preguntas. En el caso ya momento, en el caso de Roca tiene que ver con era un libro más chiquitito, casi ensayo, ¿cachai? Y de pronto creció como hasta esto, ¿cachai? Pero también son libros que los quiero plantear de otro modo. En el caso, yo creo que son dos libros que van juntos. Hay un tercer libro que va antes, que a mí hace la secuencia completa, que es un librito sobre Javier Amena, que sacaron los Montacerdos, ¿cachai? Que se llama Ya. Piensa mi todo y iba a ser una crónica, un libro ensayo, crónica, reportaje sobre la Javiera Mena, que es una cantante pop que a mí Sí. me interesa mucho. Entonces me parece que es interesante la secuencia, o sea, yo creo que la secuencia se vuelve más divertida cuando coloqué Javiera Mena, Pablo Roque, lo droguet, o sea. Ajá. Claro, lo otro pero creo que los procedimientos, no digo son similares, pero van en ese diálogo. No, yo creo que el caso de Roca es un libro que no se escribió linealmente, se fue, esos libros ya descubrí que hay un método, y el método es un método largo, son libros que me demoro mucho en escribir, cuando digo me demoro 3, 4 años, o más inclusive, ¿cachai? Y son libros también que está armando rompecabezas, un Tetris, ¿cachai? Ujú, Tetris, un Tetris, o sea, de Roca, la primera pieza que se escribe es un fragmento sobre Ginsberg y luego a partir de ahí se empieza a ir hacia adelante y hacia atrás. Droguet tiene una cosa parecida. Y también hay una cosa bien loca porque a mí me pasa que, claro, uno tiende a pensar en la biografía literaria como una cosa única, un mismo formato, y te das cuenta que esta clase de libros en general, Felipe, eh, son muchos y muy distintos y no tienen mucha relación. Estoy pensando en, no sé, po, en Busca del Varón Corvo de A.J. Simmons, estoy pensando en La Gran Bestia de Simmons, estoy pensando en los libros, o sea, lo que yo tenía en esos libros, tenía a Lytton Strachey, tenía a Simmons, tenía al otro Simmons, tenía, ¿cachai? A González Vera, tenía a una cantidad importante de cronistas de rock en general. ujú, Mira, si me preguntan el método escritural de esos libros, o la zona escritural está más cercana a la crónica de rock, no sé, Neil Strauss, weón, ¿cachai? Eh, Gray Marcus, a la crónica de rock entendía como un objeto cultural claro. en esa zona. Entonces, como yo lo leí así.
Y también me pasa que eran libros también que estaban respondiendo como el entorno, ¿cachai? Esos libros que se escribieron y se publicaron en el caso de Roca, yo lo terminé con el estallido en la puerta de la casa, ¿cachai? O sea, yo vivía a una cuadra de Plaza Italia, 2019, sí, ya, sí. estaba escribiendo de Roca, y eso estaba, y entregué la primera versión del libro el verano del 2020, o sea, eso se coloca, ¿cachai? Se coló otro, el perfil de Droguet lo escribí el 2020, como para, y se coló, ¿cachai? Se coló esa pregunta, se coló. eh, eh, y me pasa también que ahí yo me acuerdo que hablaba, yo trabajo en la Universidad Diego Portales y me acuerdo que me tocó para la cátedra Bolaño que tenemos por Zoom, conversar con Daniel Tittinger, bueno, alguien que estimo mucho, que fue editor de Etiqueta Negra, fue luego editor de la página deportiva del comercio, pero es el autor de muchas de las grandes crónicas que me gustan a mí, como Contra la gastronomía peruana, Cholos contra el mundo. Entonces, ¿cachai? Como Dios es peruano, ¿cachai? Parte de una generación, cuando está Marco Avilés, Gabriela Biener, Julio Villanueva Chang, ¿cómo se llama? Jeremías Gamboa, que me parece que son lectores, Dante Trujillo, ¿cómo se llama? Jerónimo Pimentel, o sea, hay un mundo ahí, y ahí entrevistando con Daniel, que estaba terminando la biografía de Vallejo que hizo para UDP, luego de hacerla. Decía algo que para mí se me volvió un... Era algo que yo pensaba, que cuando uno escribe una biografía literaria tiene que ser capaz de ganarle una discusión al fan más fan. Ah, mira, está buenísima Entonces, esa premisa. lo hice también en la entrevista. Y ¿sabéis lo que pasa ahí? Que fue loco porque también, claro, yo me metí en esos mundos, en el mundo de Roca, en el mundo de Droguet, y era una pregunta sobre la historia de la cultura chilena también, Sí, ¿cachai? Que eran figuras no centrales, pero importantes. Entonces, para escribir sobre ellos fue para mí muy relevante. Pensarlo fuera de la ecuación de los otros, ¿cachai? En el caso de Roca, sacarlo de la ecuación nerudiana. ¿Cachai? Sacarlo de la picaresca nerudiana, ¿cachai? Empezar a leerlo como un poeta de vanguardia, no, son iguales. Y en el caso de Druguet, pensarlo como un precursor o un lector invisible como del siglo XX. O sea, con Druguet fue interesante cuando empecé a descubrir que los primeros lectores interesantes de Druguet, o los lectores que estaban haciendo una lectura eficaz de Druguet, o que estaban leyéndolo eran lectores de la década del 60, Jaime Concha, Dorfman, Matelar, más tarde, un poco más tarde la Soledad Bianchi, ¿cachai? ujú, Y había una lectura ahí que me parecía interesante instalar en el caso de Druguet, que también es un autor que me cuenta el caso de Roque Druguet, que no eran autores de procesos consecutivos, libros que les quedaban en el cajón 30 años, que se perdían, entonces también es contra la linealidad, o sea, yo creo que también estos textos son textos que tienen que ver con lecturas, cuestiones que me interesan, o sea, contra la linealidad, contra la claridad, con, sí. con- contra a mí me pasa contra ciertas ideas preconcebidas. Yo creo que Droguet es un autor social, político, absolutamente claro, pero también es uno de los principales lectores de la literatura modernista en lengua inglesa y en lengua francesa del siglo XX chileno. O sea, su lectura de Proust o su lectura de Joyce es una lectura sustancial en ese punto. Uno lo podría leer. Claro, se escribe un obituario de Joyce en un diario cuando muere. El caso de Roca cruza el siglo XX entero y es alguien que proviene en enlace con el siglo XIX, ¿cachai? Hay ahí una lectura de las vanguardias. Entonces, empezar a cruzarlos desde otro lugar que no era para mí, digo yo, ¿cachai? Yo creo que otros tienen todo el derecho a tener otra lectura de estos mismos autores y me parece absolutamente claro. Leerlos también, preguntarme qué pasaba con ellos, qué pasaba con esos libros. Entonces, y además volver a leer esos libros. O sea, volver a preguntarte desde el presente, más allá de la biografía de los autores, ¿cachai? ¿Qué te proveía o qué te determinaba esa experiencia? O sea, Porque pensando, además son, sí, son autores que al menos el modo en el cual tú eso, lo haces dialogar con su contexto, ¿no? Desde otra perspectiva, arrastran un montón de cuestiones que reconfiguran luego, ¿no? Las cosas como no lo habíamos al menos aprendido desde, por por eso, el mapa ¿no? de Desde Chile, ciertas el mapa de tendencias, claro. Chile de Roca, que es un mapa construido de la experiencia de un vendedor viajero, ¿cachai? Sí, de un vendedor viajero, claro.
Entonces, cuando ese Donde Viajero se transforma en la papaya de las comidas y bebidas de Chile, que es una respuesta que uno tendría que leer al lado del canto general y al lado del poema de Chile al lado del De poema Mistral. de Sí. Mistral. Ese punto. En el caso de Droguet tiene de veras hizo cosas muy locas, muy locas que no olvido. O sea, su novela 60 muertos en la escalera es un collage, es un remix de todo su obra. Es casi una obra completa remezclada que él mete juntas. O sea, mete la escena sobre obrero, mete unas columnas, mete un folletín que escribe en un diario con otro nombre, lo mete todos, los corta, los pega, y novela, ¿cachai? Y gana un premio. Lo mismo todas esas muertes, que es una novela que parte con un folletín de los 40, lo junta con unos cuentos de mitad de los 60 y arma una novela que se gana el premio Alfaguara. Ah, Entre medias, una que a mí me gusta mucho, la cual, que se publicó en Argentina, que nunca se publicó en Chile hasta hace poco, con una editorial que por supuesto no está ni siquiera en librerías, nada, mala suerte con eso, que se llama El hombre que había olvidado, que es básicamente una historia patibularia de periodistas de noche en un diario, periodistas asesinos, morfinómanos, con un narrador que puede ser un droguet, que está enamorado de una chica que es músico, que estudia música en una ciudad, en Santiago, de los años 30 40 50 no, en este momento no tengo clara el momento donde empiezan a aparecer cabezas cortadas de niños. wow. Y el asesino en serie empiezan a sospechar es Jesucristo que ha vuelto. Notable. Es Droguet de año 67, o sea, Claro. entonces empezamos a mover, o tiene este otro libro escrito en el aire, que es un libro ¿cachai? Sobre sus crónicas de viaje a Europa, y ahí mata al boom, hay un capítulo entero. Y luego viene todo lo que hace en el exilio, esas miles y miles y miles de Sí. páginas Matar a los viejos. que son relevantes. Y ahí está, no sé, matar a los viejos, weón, Matar a los viejos, sí. pero también, ponte tú, ahí, en el exilio, Drogueta escribe una novela perfecta, cortita, de 100 páginas, que se llama La señorita Lara, que es perfecta. O sea, es un solo párrafo impecable, weón. Sí, una cosa como... Entonces, yo estaba leyendo todo esto y me parecía que había que trabajarlo, funcionar, cruzarlos, ¿cachai? Un libro son espejos de otro, pero también tiene que ver con una voluntad de leer desde otro lugar, pero también son preguntas mías. O sea, yo en general yo siempre pienso que los libros uno, cuando lo escribe, se va a vivir adentro. Entonces, esos Sí, 4, 5, 6 años que yo estuve metido entre de Roca y Droguet, también fue un aprendizaje interminable sobre literatura, poesía chilena, cultura chilena, arte chileno, arte latinoamericano. O sea, me parece que también alguien me decía, claro, que yo en general yo no ocupaba demasiado las bibliografías secundarias. No, me parecía que había que volver a las fuentes, ¿cachai? Había que volver a las fotos, a lo que ellos mismos habían dicho a sí mismos para ver cuánto habían mentido o cuánto habían exagerado, claro. y también, bueno, ya que estamos hablando de literatura, también esto te provocaba problemas formales que me parecen importantes. Me parece importante, que no voy a desarrollar ahora y ya me importan, pero me parece, por ejemplo, que De Roca tiene una autobiografía que se llama El amigo Piedra, que se publicó a finales de los 80 por el Pehuen, póstuma, por supuesto. Bueno, investigando De Roca, yo me encuentro que esa cuestión no era, o sea, ese libro no era una autobiografía, era una novela. O sea, De Roca había publicado los primeros capítulos, que son la parte más sustancial del libro, lo había publicado como una ficción en la revista Multitud. Entonces, lo que leíamos como biografía era originalmente una novela. Entonces, hasta aquí, o sea, y en la edición de Nome y la edición ¿cómo se llama? Lo ocurrió, claro, era un texto autobiográfico, porque los materiales tenían esa connotación, pero originalmente funcionaba con ficción. ¿Desde dónde leemos eso? ¿Qué hacemos con ese texto, cachai? ¿No? O sea, las transformaciones, lo que hacía Multitud, que se publica una de las primeras traducciones, creo con una diferencia de meses, no sé si antes o después, de la temporada del infierno de Rimbaud, pero la vez publica como a John Dos Passos, y Joaquín de Orbello, y a Huidobro, y eso lo hacía el tipo en su casa, con su familia, ¿cachai? No, entonces, me parece que esos procedimientos eran interesantes, procedimientos que tenían que ver con construir una literatura, también preguntarse sobre el lenguaje y también preguntarse cómo funcionaba esa literatura en una comunidad con la cual Claro. estaba dando respuestas, ¿cachai? No, y cómo dar conciencia, o sea, cómo dar cuenta de que se tiene mucha conciencia de sí mismo, porque son los dos autores potentes, potentísimos dentro de la literatura chilena que tienen mucha conciencia de sí mismos y que probablemente no tengan aún, ¿no? La posibilidad de, por ejemplo, como bien decías, si voy a hablar de un perfil literario, pues recurrir a un método como la crónica de Roca, ellos no lo tenían, tenían que construirse, ¿no? Como tal, esa, No, esa claro, parte, ¿sí? me pasó
me pasó que más, como cuando pienso en la crónica rock, pienso en la crónica en el sentido menos, o sea, en el sentido menos restrictivo, esos Sí, textos claro. biográficos. Estoy pensando en quién leí, me acuerdo que leí mucho a Marcus, siempre me parece interesante, como una lista de obras, pero también tenía muy encima a Liston Strachey, ¿cachai? Los victorianos, la reina Victoria, tenían muy encima también no sé, estoy pensando como a los perfiles que hizo González Vera, Ujú, algunos, ¿cachai? Me parecía a mí que había que leer también como me interesa un libro que tenía ahí, que revisaba y volvía, era hacia la estación de Finlandia, Edmund Wilson, y también las crónicas y las críticas de Edmund Wilson. Sobre todo, yo diría la edición que hace el Crack Up la edición que hace Wilson de los papeles de Fitzgerald del año 41, que acá sí, se publica como el crack up, Crack Up en Bruguera, ¿cachai? crack up, sí. Entonces, como yo estaba mirando eso, ¿cachai? No sé Claro. mirando, pero como pensando sus textos como de ese lugar, ¿cachai? Lo único que importaba era pasarlo bien, y si yo lo pasaba bien, y de ahí, y abriéndose también a materiales, o sea, yo creo que lo que pasó con De Roca de Roquete era que todo eso que coloqué yo ahí estaba a la vista, estaba a la vista, estaba en los libros, estaba en los archivos, estaba en los manuscritos, estaba en las novelas, ¿cachai? eh, eh, Pienso en Droguet, o sea, volver a leer a Droguet era absolutamente relevante. Pata de Perro era un texto que se acercaba a Donoso y que tenía cercanía con Donoso, pero también prefiguraba, ponte tú, Víctor Jara, y hacia atrás Violeta Parra. Entonces yo tenía a Violeta Parra detrás, esos textos, dos libros que se escribieron muy cerca de la lectura de la Mistral, por ejemplo, ¿cachai? Que sobre alguien que vuelvo una y otra vez, ¿cachai? Ujú, Como, muy bien. y lo divertido era lo pop, porque yo pensaba que estaba escribiendo libros pop, ¿cachai? O sea, o sea, creo que hay una cita pop, una o dos citas pop en De Roca, y que una Screaming Jay Hawkins, que es un blusero, ¿cachai? Pero son muy pequeñas, ¿cachai? Sí. Porque ya en sí mismo no lo requerían, ¿cachai? Ya no lo requerían. Álvaro, muchísimas gracias por darnos Nada, esta gracias por entrevista. favor. Amerita una segunda parte, se quedaron un montón de cuestiones, ¿no? Dando de Lo vueltas que y tú quieras. de verdad un gustazo Un tenerte acá gusto, Felipe, en un Notas al gusto, Margen. Felipe. Un gusto, Felipe. Yo feliz, 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 feliz. Así que Muy bien. podemos seguir hablando. Yo podría haber hablado de Les Gana, que es lo que me interesa ahora. Así que Ahorita estás con Blesgana, entonces. no, estoy escribiendo Fantástico. una novela y entre medio puede que entre en Blesgana, pero estoy leyendo mucho Blesgana y estoy leyendo mucho del siglo XIX, entonces estoy como Estás yendo más hacia clavado atrás. en eso, ya. Sí, de Bueno, modo muy poco elegante, la verdad. pues amerita otro encuentro entonces. Sí, por Muchísimas favor. gracias. No, Un gracias. abrazo. Gracias.